Continuamos. Saludos y bendiciones. Vamos a la clase número 11, continuando con el hermoso tema. Vamos a ver sobre lo que es morada. El verbo morar en griego es oikeo, derivado de oikos, que indica una casa o habitación. El término oikeo que Pablo utilizó para referirse al Espíritu Santo como morador tiene que ver no solamente con el que habita, sino con el dueño o propietario de la morada. Esto hace entender desde el punto de vista etimológico que el Espíritu Santo no solo vino a morar en el hombre, sino que es dueño y señor de su morada. De no ser así, el Espíritu Santo sería un arrimado o un inquilino. Según el testimonio de los que escribieron las Escrituras, el Espíritu Santo no es un simple morador como arrendador, no es un invasor, no está arrimado, es el Señor de la iglesia, que es su cuerpo y tiene todo el derecho sobre ella. ¿No sabéis, dice el texto, que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya no es con vosotros, ¿no? Porque aquí estamos en 1 Corintios y aquí estamos en el sacerdocio de Cristo, no en el de Aarón. 1 Corintios 3:16. Por eso Pablo ahora no dice como dijo Jesús, morará, sino dice mora en vosotros, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. ¿O pensáis que el Espíritu dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Santiago 4:5. Según estos pasajes, debemos entender y aceptar que el creyente no tiene ningún derecho como morada del Espíritu para tomar decisiones con su vida sin consultar con la persona del Espíritu, que es el dueño de la morada. En Apocalipsis se registra uno de los más grandes fenómenos que se pueden dar en contra de la comunión que debe haber entre Dios y la iglesia. El pasaje dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. No es posible entender cómo es que Cristo, oiga, siendo el dueño y señor de la iglesia, está del lado de afuera. Esto es contraproducente. Es decir, y la mayoría de nosotros agarramos este texto bíblico para ir a evangelizar a los no convertidos. Este texto no tiene nada que ver ni está aquí para evangelizar a los inconversos. Esto es una demanda, un reclamo que Dios, Espíritu Santo, le está haciendo a una iglesia, oiga, nacida de nuevo, lavada con la sangre, su nombre inscrito en el libro de la vida, lista para ser arrebatada, pero a Jesucristo lo tenían allá afuera. ¿Cómo así? Dicen después del puente de Santander para allá. Bueno, libre albedrío, lo tenemos y lo tendremos. Esta iglesia, en su libre albedrío, agarraron al Espíritu Santo y lo arrinconaron por allá. Y ellos eran los que tomaban decisiones. Ellos eran los que hacían y decían como ellos querían. Es decir, aquí no tenía libertad el Espíritu Santo. Es decir, el que los vino a libertar a ellos, ahora ellos los tenían cautivos. Qué cosa loca, ¿no? El que les salvó la vida y los hizo ser iglesia, ahora estaba en la puerta tocando. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, alguno, ¿sí? Individualidades. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
yo entraré a él. Nótese que no está hablando de yo entraré a él, no dice que va a entrar local, ¿no? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que una gran cantidad de personas acá, ellos habían decidido, como muchos en este tiempo, decidir hacer eisegesis sobre la palabra, y aunque ya tienen la salvación, aunque ya han sido liberados y edificaron sobre Cristo, como dice Primera a Corintios capítulo 3, verso 10, pusieron su fundamento sobre Cristo, entonces comenzaron a construir. Y de estos que dice acá la Escritura, es de los que estaban construyendo con heno, paja o hojarasca. Madera, heno o hojarasca. ¿Cristo a dónde estaba? Afuera. Y ellos se adueñaron de la iglesia. Este texto lo estamos usando para evangelizar y no tiene nada que ver con eso. Amén. Se le está dando mal uso. Ahora, está Cristo, el dueño de la iglesia, tocando a la iglesia para que lo dejen entrar. Esto se da también con el Espíritu Santo, por supuesto. Y la iglesia, que habitando el Espíritu Santo en nosotros, y siendo dueños y señor de la morada, no tenga libertad en ella, es decir, en la morada, en el sitio donde vive. El trato que la iglesia le ha dado al Espíritu Santo como el morador es semejante al que se le da a un arrimado. Dicen por ahí que arrimar y las arepas, ¿no? Y el arrimado ya al tercer día, cuarto día ya estorba, ya el ruido hace, ya ronca y lo que. Ahora, al pasar el tiempo, estorba, cansa, obstina, roba la privacidad, y por esta causa se busca la forma de salir de él, quizás en una forma declarada declarada y directa. No sintamos ni hagamos esto en contra del Espíritu Santo, pero nuestros hechos lo afirman al tener poca intimidad y comunión con el Espíritu Santo, que se refleja en el hecho de tomar decisiones y hacer con nuestro cuerpo lo que queramos sin consultar con Él, siendo Él el dueño y Señor nuestro. Y tomamos como morada, al tomarnos como morada. Ahora, hay gente que determinan hacer algo y no consultan con Dios. Muchos de ellos van a consultar con el amigo, con la amiga, con el contador, con el administrador, pero el Espíritu Santo lo tienen como el loro en las jaulas, o el que lo tiene en una estaca, ahí de adorno, chévere, se ve bonito, el loro canta bien, pero no se le para mucho. Nunca olvidemos esta verdad: nadie puede venir y hacer con nuestra casa lo que le venga en gana. De igual manera, nadie, incluyéndonos como persona, puede tomar decisiones en nuestra vida y con nuestro cuerpo, sino aquel que es el propietario de la morada. Esto es el Espíritu Santo. Primera a Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Templo, en griego
aparecen dos términos para hacer referencia a esta palabra. Pasemos a definirlos. Hieron se usa para hacer referencia al edificio con sus recintos y sus utensilios. Hechos 19:27. Y primera a Corintios 9:13, que es hieron esto que usted ve aquí. Todo esto que usted está viendo aquí, lo que van a construir ahí, que ya ustedes lo tienen aquí, que tienen parte del material por ahí, el resto lo van a comprar, lo van a traer. Entonces, todo eso es hierro. Pregunto, ¿Cristo viene por eso? No. ¿Mora Cristo en ellos? No se metieran en los locales, se robaran las cornetas, se robaran las plantas, se robaran las posetas y todas las cosas que hacen, se robaran las lámparas, los cables. Por eso debemos de entender claramente que ni el Espíritu Santo ni Cristo moran aquí. Él mora ahí. Amén. Ahí, en ti, en mí. Amén. Ajá. Y con todo eso, no lo dejamos que haga. Ahora, naos. Este es el término que se utilizó en el Antiguo Testamento para hacer referencia al lugar santísimo, llamado el santuario, lugar donde se encontraba el arca del pacto. Levítico 16, 5 y 16. En este lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Esto nos muestra lo serio del asunto. En cuanto a este lugar, como morada de Dios, no todo el mundo podía entrar. Pablo no solo afirma que nosotros como sacerdotes tenemos acceso al lugar santísimo, sino que somos la morada, el santuario, el templo y la casa de Dios. Corintios 3:16 y segunda a Corintios 6:16, Efesios 2:21 y 22, Santiago 4:5. Esta verdad parece que muchos no le han dado importancia al vivir en una forma desenfrenada, cayendo en libertinaje, profanando el santuario de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo claro y la tomo como verdad paralela en relación a la profanación, sacrilegio y abominación cometidos en el templo de Dios. Se trata del sacerdote Elí y sus hijos, quienes tenían sus relaciones sexuales en el mismo altar del sacrificio, y respetando y teniendo en poco la santidad de Dios. Por tal acción fue rechazado el sacerdocio de Elí y se procedió a la muerte de sus hijos el mismo día. Y el viejo también se murió el mismo día. Y lo cruel del caso es que los vagabundos tenían sus mujeres, estaban casados. Y las que agarraban para tener actividad sexual dentro del templo, en el altar, eran las porteras del templo. Primera de Samuel 2, 22 al 35. Creo que hace 2 domingos atrás, o un domingo después de las elecciones, creo, prediqué un tema, está en YouTube. No basta ser llamado, no basta ser constituido. Primera etapa. El domingo prediqué otro tema sobre no basta ser constituido. Este hombre había sido constituido, sus hijos habían sido constituidos, pero traicionaron el pacto de Dios, cayeron en sacrilegio, detracción, y la sentencia vino sobre ellos y su sacerdocio fue raído. ¿Qué me dice a mí que Dios va a ser tolerante ante tanto pecado cometido con premeditación y alevosía, donde prestamos y cedemos nuestros cuerpos, que es templo del Espíritu Santo, para tal acción, cometiendo sacrilegio, entrando en profanación y detracción, cosas que es
abominación ante Dios, ante el Dios Espíritu Santo. ¿Sabe qué es abominación? Lo que usted huele y que el olor, eso le revuelve a usted las tripas. Si hay hambre, se quita, se corta así, produce náusea y de una vez ganas de vomitar. ¿No le ha pasado eso a usted? Varias veces, ¿verdad? Okay. Pablo es claro en el asunto, exhortando a los creyentes que viven en este estado de pecado, o hablando en esta condición, la palabra adecuada, con el fin de que se condujeran en santidad. Primera a Corintios 6, 12 y 20. Todas las cosas me son, diga, lícitas. ¿Cuáles? Lea lo que le antecede al texto para que sepa cuáles son las que le son lícitas. Me son permitidas, es el término, pero aquí viene lo importante, mas no todas convienen, es decir, no todas me convienen. Sentido de conveniencia, señoras y señores. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, posición, dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Sí, todo lo que se come tiene que ver con eso, esa es la relación. Pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué dices? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ajá. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso está en 1 Corintios 6, 12 y 20. Ahora, si usted fuera un individuo que fuera como un radioreceptor, que tenemos allá la estación de radio, si hablamos de la AM, tenemos por allá arriba en los cerros la repetidora, la torre y esa cuestión, y usted tiene el radio aquí, es decir, todo lo que se hable en donde está la estación de radio, se me escapa ahorita el nombre adecuado de eso. Ok, es lo que se va a decir aquí. Pregunto, ¿lo que el radio repite es un tipo de adoración para la estación de radio? Pregunto, ¿lo que se repite en un radio receptor, eso es un tipo de adoración para la estación de radio, para los que están allá, el locutor, el operador y todos los que están en cabina, que es la palabra que buscaba? No, ¿por qué? Porque sencillamente aquí en el radio, él es receptor de lo que se está transmitiendo desde la torre y punto. Es como aquí estamos grabando. Ahora más tarde yo voy a revisar la grabación y cuando yo esté oyendo la grabación y estoy percibiendo todo eso, lo que se está grabando allí es un tipo de adoración hacia mí. No, sencillamente ese es un aparato que responde a lo que uno le ordene. Eso no tiene libre albedrío. Pero cuando usted determina consagrarse a Dios, cuando usted determina hablar como Pablo habló acá y dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de esto. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, cuando usted entiende esa posición, entiende que no hace las cosas por sentido de conveniencia, que no hace las cosas malas por sentido de
adoración, respeto, amor. Primeramente a Dios, segundo a usted y tercero a los que le rodean. Pero cuando uno no ama a Dios, tampoco se ama a uno mismo, pues cree que se la está comiendo, haciendo y deshaciendo con todo lo que nos rodea. Pablo dice que la vianda es para el vientre y el vientre es para la vianda. Pregunto, ¿todas las comidas son para comerlas? Sí. Y para echárselas en la panza. Sí, pero si caemos en glotonería, ¿ese no es un tipo de pecado? Gula. Lo mismo pasa con la filalcuria en cuanto al dinero. ¿Tener dinero es malo? No. Dejarse dominar por el dinero, eso sí es malo. Ahora, el que un hombre y una mujer junten sus miembros viriles y los pongan a tener actividad sexual, ¿eso es malo? ¿Eso es contra natura, contra lo que está en la Biblia? No, siempre y cuando se estén haciendo bajo los vínculos del matrimonio. Pero cuando se hacen bajo los vínculos del matrimonio, eso es un tipo de adoración. Si no lo sabía, vaya enterándose. Hay dos materias que vamos a ver por allá al final. Anoche estábamos socializando una de ellas, la unión conyugal instituida por Dios, y la otra es educación sexual. Estoy pensando para darla, pero la voy a dar. En serio. Es un tipo de adoración a Dios cuando se hace correctamente, cuando se hace bajo los vínculos naturales y normales, bajo el amor erótico, motivado por los dos. Pero para la gran mayoría del liderato, esto es un tabú. Así como lo que estamos hablando ahorita. Es decir, hablar del Espíritu Santo en la condición que estamos hablando, para muchos esto no es espiritualidad. Para muchos. Pero creo que estamos claros que hablar como lo estamos haciendo, inclinándonos como lo estamos haciendo, esta es la verdadera y genuina espiritualidad. Y entonces, cuando muchos de ustedes están haciendo lo que están haciendo, algunos dicen, no, hermano, es que la mucha letra mata. Sí, la letra mata, la ignorancia. Lee la Biblia, mata la estupidez y lleva a la gente a la verdadera libertad. Ahora, sigue diciendo acá la letra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto no solamente tiene que ver con una relación amorosa, con una relación de pareja. Esto también tiene que ver con muchas otras áreas. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o acuerdo hay entre Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Lo importante acá. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ningún acuerdo. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, oiga, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salidte en medio de ellos. Me refiero en cuanto a las prácticas, me refiero en cuanto a las malas maneras de hacer y de decidir. Y apartaos y no toquéis lo inmundo. Pero lo que no es inmundo lo podemos tocar y disfrutar. Y yo os recibiré por hijo. Segunda a Corintios 6, 14 y 18. Oiga, en conclusión, la exhortación de Pablo radica en hacerle crear conciencia al creyente el peligro de tomar el cuerpo y presentarlo para la fornicación, uniéndola en una ramera, cumpliendo así el principio presentando en el Génesis, en el cual establece que ambos serán una sola carne. E incluso hablando de eso, escuchaba un programa de unos estudiosos en cuanto a la parte de la biología. Exámenes nuevos que se están haciendo en la parte de biología, señoras y señores, donde en las damas
que han tenido varios amantes están consiguiendo los ADN de esos varios amantes en su cuerpo, en su ser. Porque ahí hay una unión de bacterias, hay una unión de y muchas cosas más que están en ambos cuerpos por separado, pero cuando hay esa unión, que en la gran mayoría hay besos, pero luego que hay la penetración, el roce entre pene y vagina, en algunos casos llega a romper algunos pequeños vasos capilares y hay esta unión de sangre. Se junta la mala sangre. Qué silencio ahora, ¿verdad? Esto cercena por completo la vida de comunión, de intimidad con Cristo, el estar en ese tipo de práctica. Estamos hablando de creyentes, siendo Él la cabeza del cuerpo, y por otro lado sería caer en acto de profanación, detracción y sacrilegio, que es abominación ante Dios, que siendo nuestro cuerpo morada y santuario de Dios en el Espíritu, le estemos contaminando con dichas acciones tan bajas y que a su vez degradan la vida del hombre en todos sus aspectos. Salomón dijo en sus escritos: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y Salomón tenía mucha razón para hablarlo yo. El que tal hace heridas, vergüenza y destrucción hallará. Proverbios 6, 32 y 33. El cometer acto de detracción, profanación y sacrilegio trae como resultado un apagar y contristar al Espíritu Santo. Nótese que aquí estamos hablando de creyentes que andan cometiendo diferentes tipos de pecados sociales y morales. Ahora, cuando un creyente, hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, anda cometiendo este tipo de pecado, no se le debe considerar como un pecador. ¿Sabe usted eso? Es un individuo en condición de pecados. No lo hace un pecador. El que un creyente ande cometiendo pecados sociales y morales, no lo hace un pecador. Ese tipo de pecado tampoco lo lleva al infierno. Lo hace no merecedor de trabajar, lo hace inútil para Dios desarrollar su propósito en él. En primer lugar, lo llevará a muchos problemas de ámbito social, de ámbito moral, y ese hombre debe de corregirse esas áreas para Dios poder usarlo como Dios quiere y puede usarlo. Pero eso es algo voluntario que cada quien debe de hacerlo. Y el hacerlo, el apartarse de los pecados, eso es una manera de adorar a Dios. Porque reitero lo que decía hace rato, nosotros no somos un radioreceptor que recibe una imagen de una torre, o en el caso de los de ahorita, que es la FM, no se necesitan las torres, nada de eso, es directo de donde está la sala de operaciones, directo al radio, no. En este caso, nosotros decidimos consagrarnos, apartarnos de todo ese tipo de pecado para agradar a Dios, y porque nos amamos en primer lugar, y porque queremos honrar a Dios. Ahora, el apóstol Pablo hace una serie de advertencias en sus escritos acerca del asunto. Verifiquemos estas verdades y analicemos etimológicamente los términos apagar y contristar. Apagar. El pensamiento del apóstol Pablo, el apagar al espíritu es el acto de dificultar sus operaciones en un acto evidente en el testimonio oral, en las reuniones eclesiales de los creyentes.
Pablo le pide encarecidamente a Timoteo que avive el don de Dios que está en él. ¿Quién es el que va a avivar el don de Dios que está en él? Él. ¿Sí? Ahora, ¿cómo oramos nosotros? Como nos mal enseñaron. Señor, avívame, Señor. Señor, avívame. Eso no está escrito, eso no está en la Biblia, así no es. Quien tiene que avivar el don que está en nosotros, somos nosotros, dijo el mexicano. Ahora, el detalle está que el Espíritu Santo a ti te va a impulsar a que adores al Padre, te va a impulsar el Espíritu Santo a que adores al Hijo, pero no te va a impulsar ni te va a motivar a que lo adores a Él. Para eso tienes que hacerlo tú. Lo tengo que hacer yo. Que avive el don de Dios que está en Él, el cual recibió por la imposición de mano y está haciendo referencia es a la persona del Espíritu Santo, y esta referencia la tomó Pablo sin lugar a dudas citando lo que está escrito en Levíticos con relación al deber del sacerdote ante el sacrificio. El fuego del altar siempre debería estar prendido, aunque no hubiera una ofrenda en holocausto. La vida del creyente, oiga, en relación al Espíritu Santo, debe ser similar a la vida del Espíritu. Debe ser continua y constante, absoluta, sin reserva, sin medida, en intimidad, en total comunión. No debe ser fortuita, ocasional, efímera, oportunista, circunstancial, es decir, dependiente de la circunstancia. En el Antiguo Testamento, en el lugar o el tabernáculo o en el templo donde se hacía el sacrificio, estaba un altar que debía de permanecer encendido las 24 horas del día. De noche se turnaban y en ese turno tenía el sacerdote que estar pendiente de que el fuego no se hubiese o no se fuera a apagar. Es más, tenía alguien que lo supervisaba. Si lo agarraban durmiendo al sacerdote y el fuego apagado, tremendo lío se metía el sacerdote. Era como esa gente que las ponen en la garita a vigilar y los están relevando, no sé, cada 3 horas, creo. Yo llegué hasta el conscripto, no llegué a pagar el servicio. Entonces creo que cada 3 horas los están supervisando, los están cambiando. Sin embargo, antes de ese cambio hay una supervisión. Hay uno que les llega por allá caminandito y tienen algo que llaman salto o santo y seña. Una de esas cosas es, no conozco mucho el mundo, la jerga militar, pero hay un silbar, un hablar, una clave que le van a dar al que va a llegar ahí. Pero si agarran dormido al que le tocaba estar vigilando, compañero, para el calabozo va y a llevar leña yo. Lo mismo le pasaba al sacerdote. Si lo agarraban dormido y el fuego se había apagado, tenía que estar las 24 horas encendida. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no es el hecho de que si a mí me toca dirigir dentro de un mes y me toca predicar dentro del mes y medio porque están colocándolos, entonces durante todo este tiempo yo voy a andar rueda libre, yo voy a andar tranquilo, puro metido en TikTok, puro metido en WhatsApp, puro metido en... ¿Cuál es el otro que hay por ahí? Chucucha, se la saben, ¿verdad? Ajá, estaba averiguando eso, Angelito no quiere decir nada. Entonces, cuando ya estoy una semana próximo a que me toca predicar en la vigilia o en algún evento, entonces ahí es donde yo voy a fogonearme. No debe ser así. Debe ser algo permanente, todos los días, constante, como el que está casado. Tiene que permanecer enamorado. Amén. Aleluya. Adorando. Ajá. Adorando. Para que esa adoración fluya, hay que permanecer adorando. Doy gracias a Dios, dice el que escribe. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia.
de que sin cesar, oiga, permanente, sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives, oiga, avives tú el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, oiga, espíritu de cobardía, sino de qué poder, de qué amor, por supuesto, ágape, y de dominio propio. Segunda a Timoteo 1, 3 y 7. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras, es decir, la grasita, la manteca de los sacrificios de paz. El fuego arderá, oiga, continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6, 12 y 13. A la iglesia de Tesalónica les da el mismo mandamiento en relación a mantener vivo el fuego del Espíritu Santo, manteniendo en vivencia la vida en el Espíritu. Está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo se apaga el Espíritu? Volvamos otra vez. Está siempre gozosos. ¿Sí? Esa es parte del fruto. Orar sin cesar. Otra demanda. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El no apagar al Espíritu tiene que ver que debemos estar siempre gozosos, orando sin cesar y dar gracias en todo. Cuando usted deja de estar siempre gozoso, va a dejar de orar sin cesar y no va a dar gracias en todo, y de esa manera usted va a estar apagando al Espíritu Santo. Examinadlo todo. No le dicen que se lo coma todo. Examinadlo todo. Retén lo bueno o lo que tú entiendes que es bueno. Absteneos de toda especie de mal. ¿Quién se va a abstener? Usted y yo. Absteneos de toda especie de mal. Primera a Tesalonicenses 5, 16. Quiere decir que cuando yo no me abstengo de toda clase de mal, entonces estoy apagando al Espíritu. Contristar. Este término está directamente relacionado con el causar dolor, con el herir, con el que se sienta ofendido. Ninguna palabra, oiga, corrompida, salga de vuestra boca, sino las que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros. ¿Ya quién va a quitar qué? ¿Quién va a quitar? Yo. Quítese de vosotros, yo. ¿Qué es lo que vamos a quitar? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Maldecir. ¿Qué es maldecir? ¿Decirle a la gente maldito? No. Es estar hablando mal de los demás. Eso es maledicencia. Algo que está ahorita muy de costumbre en la boca de muchos. Ahora, debemos de quitar de nosotros todo esto, entre ellos maledicencia. Dice, y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 29 y 32. Según estos dos conceptos, en lo general, el apagar y contristar trae como resultado el dejar inoperante al espíritu en la vida del creyente. Esto está en contraste con las características del espíritu como ríos, según lo dicho por Jesús. Él tipificó el espíritu como ríos por dos causas. Ríos en el plural, porque son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer y a desarrollar en la vida del creyente. Río como manantial, porque el río nunca se estanca, él siempre está fluyendo. Hay tres actos que el creyente comete en contra del Espíritu que lo lleva a estar inoperante, que son profanación, sacrilegio y detracción. Vamos a ver qué es eso. Uso irrespetuoso en forma deliberante y premeditada, en acto de alevosía, en estado de conciencia de cosas, objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. Es también el darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Eso se llama profanación. ¿Sí? Profanación. Sacrilegio es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad, de honra por aquello que está destinado y apartado para el uso santo. Detracción consiste básicamente en el descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien que tiene a la venta. En el sentido teológico, detracción es el acto de restar el sentido de santidad a lo que por naturaleza es santo, teniendo en lo interno poco respeto por las cosas sagradas. Es cuando se entra en un estado de mente donde lo inmoral me parece común y normal, donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. ¿Cómo evitar entrar en estos actos vergonzosos que restan a nuestra vida espiritual teniendo dominio propio? El término dominio propio viene del griego enkrateian, tiene que ver con la fuerza de voluntad. El tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hechos 24-25. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios, aunque tengas la tuya, a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra. Segunda de Pedro 1, 3 y 9. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter o del mal carácter y de los deseos carnales, los no apropiados. Es el nivel de disciplina que tiene la persona evitando que la vida se desmorone. Tiene que ver con uno que se retiene por dentro. Tito 1:8 es tener cuidado de uno mismo. Primera a Timoteo 4:6, es decir, es practicar el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no te amas, no puedes amar a nadie. ¿Están aquí?
Entonces, hay un montón de gente que quieren practicar el amor con los demás, pero no lo hacen con él mismo. El dominio propio es la fuerza de la voluntad que un ser tiene para tomar decisiones, oiga, sabias y dar paso firme y concreto. Nunca olvides que somos nosotros los llamados a renunciar a los deseos carnales inapropiados. Dios no lo va a hacer por nosotros. Nunca le pidas a Dios que te quite lo que tú tienes que dejar que tienes que dejar. Ten dominio propio sobre ti mismo y serás un triunfador en la vida. ¿Qué es lo que le da sentido interno para tener dominio propio? El sentido de conveniencia. Pablo en sus cartas presenta el sentido de conveniencia a lo cual es útil para la vida del creyente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera a Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera a Corintios 10:23. Amén. Y continuamos con nuestra próxima clase en breve.